bienvenida a toda la iglesia Betel. Y si hay algún amigo o una amiga que nos esté visitando, hágame así para yo saber que tengo a alguien aquí que nos visita. ¿No hay ninguno? Por allá al final. Véngase para adelante, por favor. Sea bienvenida a la casa de Dios. Amén. Y a los amigos también de YouTube que nos ven domingo tras domingo, nos sintonizan por nuestro canal CMC Betel. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y sabes, hoy el mensaje que el Espíritu Santo nos trae lo hemos titulado de una vida común a una fructífera. ¿Cómo se llama el mensaje? De una vida común a una vida fructífera. Allí está en pantalla. Gloria al Señor. De una vida común a una vida fructífera. Y yo declaro, levante su mano, vamos a ver, yo quiero que levante su mano. Yo declaro sobre ustedes que esta semilla que va a ser predicada hoy cae en tierra fértil. Ustedes son tierra fértil y darán frutos al 100% en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y comienzo este mensaje, mis amados, diciéndoles que muchas personas en esta vida se preocupan por alcanzar la felicidad, por buscar la felicidad. Y como no la consiguen, dicen, ay no, es que es imposible ser feliz. No existe la felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque la gente busca la felicidad en el confort, en las comodidades, en el dinero, en que no le falte nada, en que todas necesidades sean suplidas. ¿Y sabes algo? Cuando nosotros vemos la felicidad de esa manera y no la consigues, entonces es porque tenemos los conceptos equivocados. Porque ¿cuántas personas puedes tú conocer, y yo también, que tienen dinero, que tienen una buena posición, pero están enfermos? O que los hijos están desviados, tienen alguna depresión, están en drogas, o que la familia siempre está en pleitos, en contienda. ¿Eso trae felicidad? No, no trae felicidad, mas sin embargo viven cómodamente, tienen dinero, etcétera, etcétera. Eso no da la felicidad, mis amados. ¿Y sabes qué? También personas, mis amados, que pasan su vida, transcurren los días y llegan muchas veces a los 50, 60, 70, 80 años, no sé cuánto les da el Señor, y llegan a partir de esta tierra. Sin embargo, no han logrado nada. Miran hacia atrás todo el tiempo que ha vivido y sin embargo no han producido nada. No han dejado un legado en esta tierra. Y eso no es felicidad. Eso no trae felicidad, mis amados, porque nosotros queremos ser productivos, que nosotros cuando partamos de esta tierra dejemos un legado. Y sabes, la única manera que nosotros podemos llegar a alcanzar la felicidad, mis amados, ¿sabes qué? Cuando tú y yo cumplimos el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a decir algo. Dios no nos crió para ser felices. Dios nos crió con un propósito en esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tú no eres producto, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tú no eres producto de la casualidad ni del azar. Tú tienes un propósito que Dios te ha dado. Dios te crió con un propósito. Y cuando nosotros cumplimos o alcanzamos ese propósito, nos sentimos felices. Amén. Ese sí es la verdadera felicidad, cuando nosotros alcanzamos los propósitos de Dios. Mira, una de las necesidades grandes que tiene el ser humano es precisamente que cuando nosotros vayamos avanzando en edad, vamos viendo nuestros frutos, vamos viendo qué estamos haciendo, vamos caminando con el Señor, vamos caminando hacia el propósito de Dios que Dios nos trazó en esta vida. Eso sí nos llena, mis amados. Fíjense que la palabra de Dios en Mateo
Mateo, allí lo tienen en la pantalla, Mateo 6, del 31 al 33. ¿Sabe qué nos dice? Que no nos afanemos por lo que debemos comer o por lo que debemos beber o por lo que debemos vestirnos. No nos afanemos, porque nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe que tú necesitas comer, necesitas beber y necesitas vestirte. Por eso, ¿para qué te vas a afanar? Él lo sabe. Por eso Él es nuestro proveedor. Pero nos aconseja en esos versos, nos aconseja algo que sí es valedero. Y dice, más bien, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, ¿cuántas? Todas, ¿cuántas? Todas estas cosas serán añadidas. Amén. Eso sí nos aconseja. Por eso es que a veces tenemos las prioridades cambiadas, porque nosotros buscamos las añadiduras. Añadidura, eso es lo que buscamos y por eso luchamos. Y no buscamos el reino de Dios. Y cuando cambiamos las prioridades, nos equivocamos. Y eso no nos trae felicidad. Y por eso decimos, no soy feliz. Y el enemigo te dice, sí, no eres feliz. Y es que tú nunca lo vas a hacer. La felicidad es mentira. Pero yo hoy te quiero decir, la felicidad es verdadera. Yo soy feliz. Yo te digo con todo mi corazón, yo soy feliz. ¿Sabes por qué? Porque le sirvo al Señor. Porque estoy segura que estoy dentro de los propósitos de Él. Yo estoy segura que todo lo que yo pueda hacer me va a salir bien, porque Él vale delante de mí como poderoso gigante. Aleluya. Gloria al Señor. Pero yo te digo, hoy te traigo buenas noticias. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Gloria al Señor, a mí también. Te traigo buenas noticias, mis amados. Y te quiero decir, basta con que tú te conectes a los propósitos de Dios y cumplirlos, mis amados. ¿Para qué? Para que te sientas lleno, para que te sientas satisfecho, para que te sientas feliz, sabiendo que tu vida no es vacía, que tú estás caminando y avanzando de acuerdo a lo que Dios te va diciendo. Y cuando nosotros caminamos de esa manera, ¿sabe qué va pasando? Vamos dejando huellas en esta tierra. Vamos dejando, mis amados, esa vida común y esa vida corriente para nosotros convertirnos en una vida que le agrada a Dios, en una vida fructífera, en una vida que da fruto, que esos frutos permanezcan. Qué bueno es cuando nosotros estamos seguros que vamos caminando en los propósitos, vamos dejando huellas. Y cuando partamos de esta tierra, mis amados, vamos a dejar verdaderamente esas huellas. Vamos a dejar un ejemplo, vamos a dejar una generación formada, mi amado. Pero hoy, mis amados, hoy quiero decirte que esos frutos que te estoy hablando, ¿de qué se tratan? Hay personas que tú le dices, ¿cuáles son tus frutos? Y de repente te dicen, te van a la exterioridad y te dicen, mira, tengo una casa, tengo un carro, ¿qué más? Tengo una profesión, tengo un negocio, tengo dinero en el banco. Muy bien, esos son frutos externos y esos son frutos tangibles porque lo podemos ver o lo podemos tocar, lo podemos utilizar. Pero ¿sabe? Hoy el Espíritu Santo te va a hablar de otro tipo de frutos. Son frutos, mis amados, que son espirituales. Y esos frutos espirituales no se acaban. Los negocios se terminan, el dinero se termina. O sea, todos esos frutos externos y tangibles se terminan. Y cuando uno se parta de esta tierra, ni uno de esos frutos te vas a llevar. Por eso hoy el Espíritu Santo te está hablando de unos frutos duraderos, de unos frutos que produces internamente en tu vida y que nunca perecerán, mis amados, aleluya. Que serán frutos que pueden permanecer y que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él es quien nos transforma, nos cambia para que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios
y que nosotros produzcamos ese tipo de fruto que hoy te vengo a hablar, mis amados. ¿Y cómo producir esos frutos? Pues Juan 15, verso 5 nos da la respuesta. Allí dice: Jesús, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que para que tú produzcas ese tipo de frutos, debe tener a Cristo en tu corazón. Eso es lo primero. ¿Y cuántos tienen a Cristo en su corazón? Aleluya. Debemos permanecer unidos a Él, mis amados, porque si no, no damos ese tipo de frutos. Tenemos que permanecer en Él, mis amados. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Ese es el primer paso que debemos dar para que podamos producir este tipo de frutos espirituales que el Espíritu Santo se está refiriendo en esta mañana. Si hay algún amigo aquí que me levantó la mano, una amiga que me levantó la mano, yo te quiero decir, amiga, si no has abierto tu corazón al Señor, a Cristo Jesús, hoy es la oportunidad. Él te está dando la oportunidad, porque sin Cristo no vamos a ninguna parte. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Y hay algo importante, mi amado, que te quiero decir. Bíblicamente, mis amados, el dar frutos tiene unas connotaciones muy importantes. Y la primera que te voy a decir, la primera connotación que te voy a decir, ¿por qué es importante dar fruto? Porque dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que por los frutos nos van a conocer. Y me gusta la versión Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. De la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Mira, esto es tan importante. Yo como agrónomo, mi amado, nosotros vemos un árbol y que da frutas de buena calidad. Nosotros decimos, de allí podemos tomar material para injertar otras plantas, para que esa característica se transmita a otros árboles. Imagínate tú qué importante es nosotros como agrónomos seleccionar un buen material para poderlo implantar en otras, para que luego dé frutos tan iguales que este. Si uno como agrónomo lo hace con las plantas, cuando tú das frutos, por los frutos te conoceremos. Entonces tú, cuando conquistes, cuando prediques a otras almas, ellos verán tus buenos frutos y también se copiarán de ti, te imitarán de ti, y así seguiremos dando frutos y dejando un legado en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y mira, y la otra connotación importante que tiene el hecho de dar frutos, la segunda, es que de acuerdo a nuestros frutos, podremos honrar al Padre y ser reconocidos como discípulos de Jesús. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y que seáis así mis discípulos. O sea que esta connotación es para mí algo muy, muy significativo. Quiere decir que cuando yo doy muchos frutos, estoy glorificando al Padre. Aleluya. Y cuando yo doy frutos, entonces soy una discípula de Jesús. Aleluya. Eso es bíblico, mis amados. Ahí está. Por eso es importante el dar fruto. Gloria al Señor. Y ahora quiero pasar a una pregunta importante. ¿Cómo pasar? Para dar respuesta al título. El título se llama De una vida común a una vida fructífera. Vamos a dar respuesta. ¿Cómo pasar de una vida común a una vida fructífera? Esa es la gran interrogante. Y para dar respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Vamos a analizar
la vida del apóstol Pedro, quien antes de ser llamado por Jesús, ¿verdad?, era un hombre común, era un hombre corriente, un pescador. Y le anoté varias características de Simón, que él se caracterizaba por ser un hombre impulsivo, impetuoso, talentoso, entusiasta, extrovertido, sincero. Era tan sincero que a veces él pasaba y decía él siempre algo, la primera respuesta era para él y se equivocaba muchas veces porque era un hombre así. Pero esas características le permitieron a Simón, porque su nombre era Simón, de ser como un líder entre los pescadores. Dice que él dirigía la flota de pescadores. Ese era Simón. Entonces podemos decir que en este hombre, ¿verdad?, en este Simón se cumplieron los 4 pasos de la visión. Qué glorioso, ¿no? Fíjense, y su líder fue Jesús. Nada más y nada menos Jesús. Entonces Jesús se lo ganó. Jesús lo consolidó, ¿verdad? Jesús también lo discipuló y Jesús lo envió a predicar a diferentes naciones. Así que en él se cumplieron los 4 pasos de la visión. En segunda de epístolas de Pedro, él dijo, fíjese, en el capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que primero fue Simón, luego fue Pedro, luego fue siervo del Señor y finalmente fue un apóstol. Entonces, estas etapas que identifican la vida de este hombre, ¿verdad?, allí experimentó muchas cosas que le permitió pasar de esa vida común, de esa vida corriente, a una vida fructífera hasta llegar a ser apóstol. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Él desea que tú y yo también pasemos como pasó Pedro, de pasar una vida común a una vida fructífera, a llegar a ser apóstol. Él quiere que tú y yo pasemos por esos diferentes pasos de la visión, mis amados. Y en la medida que nosotros vayamos avanzando en el camino del Señor, que podamos ir creciendo y que podamos hacer esos cambios que nos van a llevar a ser productivos en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que diga, si lo hizo con Simón, también lo puede hacer conmigo. Aleluya. Entonces vamos a analizar, mis amados, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a analizar algunos cambios que experimentó Simón en las diversas etapas de su vida. Pero yo quiero que en la medida que nosotros expliquemos estas etapas, tú las vas meditando. Tú te vas identificando con esas etapas para ver qué vas a aprender, porque también tenemos que cambiar. ¿Sabe algo? La gente no debe ser conformista. Tú puedes decir, ya yo he alcanzado 5 células, por decir algo. Mi red es de 50 personas. Ya yo lo he logrado. No, sabes, nunca te conformes. El que se conforma, ¿verdad?, hasta allí llega, se detiene. Y sabes otra cosa, todo es perfectible. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo puedes tú mejorar. Si yo hice esto de una manera, yo voy a ver cómo lo mejoro, porque todo es perfectible. Y cuando nosotros trabajamos para un Dios perfecto, a un Dios que todo lo puede, nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros también tenemos que ir avanzando en este camino y cada vez ser mejores para Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces vamos a ver la vida de Pedro o la vida de Simón, cómo cambió. Y yo lo hice por etapas y le di a cada etapa un nombre. La primera etapa de Pedro la he llamado un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Por favor, pónganla en la pantalla. Y me basé en Lucas. Yo quiero que copien los nombres y copien los pasajes. ¿Sabes por qué? Porque no los voy a leer, sino a resaltar algunos versículos, porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces,
un encuentro con Jesús en la primera etapa. Y tú lo puedes leer en Lucas 5, del 1 al 11. Ese es el fundamento bíblico. Entonces, en este pasaje encontramos que Jesús se subió al arca de Simón, que estaba a la orilla del lago de Genesaret. ¿Sabes por qué se subió? Porque había una gran multitud de personas que esperaban a Jesús para que les enseñara. Y él se sube al barco, a la barca, y comienza a enseñar a las personas. Luego que termina y despide a la multitud, le dice a Pedro en el verso 4: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabes por qué le dijo? Él sabía ya que ellos habían pasado toda la noche pescando y su pesca fue improductiva. No agarraron pero ni un pececito. Entonces, ¿sabes que Pedro, quizás muchos se conocen esta historia, en este caso Simón todavía, Simón le dice, él era un experto pescador, y le dice al maestro: ay, pero si ya lo hemos intentado toda la noche. Es decir, que Simón, como pescador experto, él al principio se opuso, pero dijo una palabra muy hermosa que le dijo en el verso 5: más en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él, a pesar de su experiencia, obedeció. Ahí vemos la obediencia de Pedro. Y cuando lo hizo, dice que sacaron gran cantidad de peces, que la red se rompía y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para poder mover esa red, porque los peces se rompió la red y pidieron esa ayuda. Pero mira, al ver Simón este milagro, porque él sabía que era un milagro, él se dio cuenta: ay, este es un milagro, porque ya él había tratado muchas veces y no había obtenido ningún pez. Tuvo temor, dice la palabra, y sabe, cayó de rodillas frente al maestro y le dijo en el verso 8: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así fue como comenzó inicialmente esa transformación de Simón. Allí vemos cómo comenzó él, mis amados, a hacer esos cambios a través de este encuentro que estuvo con Jesús. Ustedes han hecho encuentro, muchos de ustedes han ido a encuentro, y ese encuentro se hace, pues, un encuentro con Jesús, así como tuvo el encuentro Simón, pero él comenzó a cambiar. Hay muchos a veces que van a un encuentro y no cambian. ¿Por qué? Porque no abren su corazón. Veamos qué hizo Pedro. Lo primero, el primer aspecto que yo veo en Pedro es que, a pesar de su experiencia, como le dije, él estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Y por allí comienza todo, mis amados. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a obedecer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no la obedecemos, o la obedecemos parcialmente, unas veces sí, unas veces no, de acuerdo a nuestras conveniencias, ese cambio no se da. Nosotros tenemos que obedecer al Señor, la palabra de Él, mis amados, sin condición. Pedro podía decir: no te voy a obedecer porque yo sé que no hay peces, yo vengo de hacer toda la noche y no pesqué nada. Pero él, a pesar de eso, él dijo: obedezco. Y allí se produjo esa pesca milagrosa, de cero producción a una gran producción. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar y te vas a ver, y vas a comenzar a cambiar y vas a ver frutos, mis amados. Gloria al Señor. Él vio lo sobrenatural, mis amados. Así que si tú quieres comenzar a cambiar esa vida infructuosa, esa vida opaca, esa vida común, comienza obedeciendo a Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Lo segundo que vi yo aquí en este encuentro con el Señor es que Simón, después de ver el milagro, mi amado, él se humilló, se postró ante los pies del Señor y dice que reconoció que él era pecador, mi amado. Él era pecador.
Qué bueno es cuando nosotros reconocemos delante de Dios nuestras fallas, nuestras imperfecciones, mis amados, nuestros pecados, porque allí se abre una puerta. El Señor le agrada cuando nosotros somos humildes de corazón y le decimos: Señor, te fallé, Señor, pequé, Señor, volví a caer. Porque cuando tú lo reconoces y vas así, con esa actitud ante Dios, Él te perdona, mi amado. Pero qué malo es para el Señor cuando nosotros nos hacemos los huiles. Ay, hemos pecado y estamos así como si nada, justificando nuestras malas acciones, justificando nuestro pecado. Ahí se cierran las puertas con el Señor, porque Él lo que quiere es que nosotros nos humillemos y reconozcamos que como humanos fallamos, pero Él es fiel y justo para perdonar en el nombre de Jesús. Aleluya. Y eso lo hizo Pedro. Reconoció sus imperfecciones, sus fallas, sus debilidades. Y yo estoy completamente segura que cuando él se los reconoció, el Señor los perdonó. Y él le dijo en el verso 10: no temas, Pedro, no temas, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. Mira lo que hizo. No solamente lo perdonó, mi amado, sino que también declaró el propósito que tenía con él. Y el propósito era lo que le profetizó: te haré pescador de hombres. Ya no vienes, ya no tendrás que venir al mar a pescar peces, sino que yo te voy a hacer pescador de hombres. Le declaró con esa humildad de él y con esa y reconociendo sus pecados. El Señor le abrió su corazón y le declaró el propósito que tenía con él. Por eso, mi amado, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos en esta primera etapa? Aprendemos, mis amados, que cuando tú quieres salir de la cotidianidad, de que cuando tú quieres salir de esa vida común, corriente, lo primero que tienes que hacer es empezar a obedecer a Dios, empezar a preguntarle el propósito que Él tiene con tu vida. Para eso, mis amados, es necesario que nos humillemos delante de Él, que le pidamos perdón por todo lo que le hemos fallado, mis amados, así como hizo Pedro. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de humildad, de arrepentirnos por el pecado, de buscar al Señor, de tener un encuentro con Él, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo que entra a nuestras vidas comenzará a transformarnos, mis amados, a transformarnos, a fortalecernos, para que nosotros pasemos de esta vida vacía a una vida productiva. No hay otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La segunda etapa. Esta segunda etapa la he titulado un cambio de naturaleza. Y me baso en Mateo 16, del 13 al 19. Allí lo tienen. Un cambio de naturaleza. Tú puedes estudiar este mensaje en tu casa y yo sé que el Señor te va a decir más aún de lo que yo te estoy enseñando. En este pasaje es allí donde se refiere el momento en que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo, y le preguntó a sus discípulos en el verso 13: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le contestaron en el 14: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús, ante toda esa diversidad de opiniones que decía el pueblo de él, le preguntó en el verso 15 a sus propios discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y bueno, antes que respondieran a los demás, salió Simón. Salta Simón de una vez. El impetuoso, el que no se queda callado, el discípulo precipitado, le dijo en el verso 16: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Sabe? Que yo creo que Jesús mismo se sorprendió con la respuesta de Simón. Porque muchas veces, como él era el entrometido, el salidito, como le decimos nosotros, a veces se equivocaba mucho. Pero allí no se equivocó. Allí dijo una gran verdad que sorprendió a Jesús. De tal modo que en el verso 14, ¿verdad?
perdón, en el verso 15, le dice, cuando él le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo en el 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Tremenda palabra que le dijo el Señor a Simón. Entonces estas palabras fueron determinantes, mis amados, para la vida de este hombre, porque su nombre era Simón, y Simón significaba una caña quebradiza, una caña débil, mis amados, mientras que el nombre de Pedro significaba roca, amado, roca, algo fuerte. Entonces este cambio de nombre significó para Pedro un cambio de naturaleza, de una naturaleza débil, de una naturaleza quebradiza a una naturaleza fuerte, mi amado. Y Jesús sabía que tenía que cambiar esa naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque él le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia no se puede edificar sino sobre la roca. Yo sé que esta roca representa a Cristo Jesús, mi amado. Pero tú no puedes levantar un ministerio cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros tenemos fallas. Entonces no podemos, tenemos que cambiar esa naturaleza vieja que traemos, pues tenemos que tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y por eso, mi amado, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso, mis amados, es que el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, entra en nuestras vidas para lidiar con nuestras debilidades, para lidiar con tantas debilidades que tenemos nosotros. Por eso debemos ser obedientes, debemos dejarnos moldear, porque tenemos que pasar a otra naturaleza, a una naturaleza fortificada, a una naturaleza fiel, a una naturaleza firme en Cristo Jesús, porque sobre nosotros el Señor va a edificar su iglesia. Aleluya. De esta etapa que aprendemos, mis amados, nos enseña entonces que debemos dejar de ser inconstantes, de llevar una doble vida, mis amados, de llevar una vida raquítica, estéril, improductiva espiritualmente. Y debemos permitir que Dios cambie esa naturaleza en una naturaleza firme, en una naturaleza sólida, ya que el Espíritu Santo quiere convertirnos, mis amados, así como a Simón, en unas verdaderas piedras, en verdaderas piedras preciosas, en piedras vivas, donde Jesús puede edificar. ¿Sabe que yo les decía? Qué importante es esto. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos un equipo de 12 y nosotros decimos que ellos tienen que ser como esas piedras vivas, hombres y mujeres confiables, hombres y mujeres donde nosotros nos podemos afincar y no se doblen como una caña. Como ustedes saben, la caña de azúcar es débil, o los bambúes son tallos débiles donde tú no puedes con ellos afincarte, sino edificar sobre la piedra, que la roca que representa a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer esos cambios. Nosotros no podemos ser débiles. Y les decía, sobre ustedes, sobre los 12 hombres y los 12 mujeres que estamos formando, ellos tienen que formarse hombres y mujeres fuertes, para que ellos puedan dar el ejemplo a sus equipos de 12, que son los 144. Y así vamos edificando la iglesia sobre pilares fuertes, y todo lo que edifiquemos permanecerá en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. La tercera etapa, mis amados, la he llamado un ejemplo de servicio. Un ejemplo de servicio. Y me basé en Juan capítulo 13, del verso 4 al 16. En este pasaje, mis amados, se narra que Jesús, sabiendo ya que se le aproximaba el ser entregado, el ser apresado, celebró entonces la última cena con sus discípulos. Y allí, mis amados, celebrando esa cena, de pronto dice la palabra que se levantó
y quitándose su manto, tomó una toalla y un recipiente y comenzó a lavar con agua los pies a sus discípulos y enjugarlos con una toalla. Voy a hacer un paréntesis aquí para decir qué significaba esa práctica de lavado de los pies. Esa práctica durante la época de Jesús era muy importante, mis amados, porque la gente usaba las sandalias y las calles eran de polvo. Y ellos caminaban y se llenaban los pies de polvo, y no solamente de polvo, sino que también se llenaban los pies de excremento de los animales que andaban en la calle. Y se ensuciaban tanto que cuando ellos eran invitados, como en este caso, una invitación a una cena, entonces llegaban a la casa donde los habían invitado y el sirviente de la casa, el servicio de la casa, era que buscaba agua y le lavaba los pies a los invitados porque olían mal. Pero allí, mis amados, allí quien se levantó a lavarle los pies a los discípulos fue Jesús. Jesús, mis amados, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en un cuerpo humano, mis amados, se levantó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. O sea que él hizo el papel de esclavo o el papel de sirviente. Y en esa medida que le lavaba los pies, cuando llegó el turno a Pedro, en el verso 8, Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Mira lo que confesó Pedro: no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué Pedro? Yo medité, ¿por qué Pedro tuvo esa reacción? Yo creo que Pedro se confundió. Se confundió al ver al maestro, hacer el papel de un esclavo, hacer el papel de un servicio. Cuando Pedro ya había conocido a Jesús y tenía un concepto muy alto de él, cuando él le declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente lavando los pies. Y por eso quizás él reaccionó de esa manera: no me lavarás los pies. Pero Jesús les dijo una palabra con un gran peso espiritual y le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mira el peso espiritual de esas palabras que le dijo Jesús. Y cuando se lo dijo, él reaccionó y comprendió que era mejor someterse a la voluntad de Dios, que era mejor someterse y obedecer a lo que el maestro le estaba diciendo. Por eso, mi amado, a veces Dios te dice algo que no lo comprendes. A veces lees en la palabra cosas que no comprendes. Y es que esto lo tengo que yo hacer. Más te vale hacerlo, mi amado. Es mejor obedecerle a Dios, que pueda pasar después o pueda traer consecuencias negativas por tu desobediencia. Pedro lo comprendió en ese momento y le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, mi cabeza. De milagro no le dijo: báñame completo, pero él quiso obedecer. Mira, ¿y cuál fue el propósito que tuvo Jesús en ese momento de lavarle los pies a sus discípulos? Pues el de enseñarles, mis amados, a que deben ser humildes de corazón y a demostrarle a ellos cuánto les amaba. ¿Sabes por qué? Porque el humillarse y el amar son los dos pilares fundamentales para nosotros ser siervos, para nosotros servir, mis amados. Y él lo que quería enseñarles a ellos que sirvieran. Él mismo dijo: él no vino sino ¿a qué? A servir. No para que le sirvieran, sino que él vino a servir. Pero si nosotros queremos servir, mis amados, lo primero que nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Que donde quiera que te pongan a servir, mi amado, tú sirvas de corazón. Yo me acuerdo, mi amado, cuando nosotros, mi esposo y yo, fundamos por primera vez el ministerio de servicio.
¿Y sabe dónde se probaba el corazón de los servidores? Cuando uno los colocaba en el baño. Ay, decía, ay no, yo no quiero servir en el baño. ¿Tenía un corazón de siervo? ¿Tenía un corazón de siervo? No, porque no quería servir en el baño, quería estar aquí en el aire acondicionado, abriendo la puertica para que todos entren. Ayer era la prueba. Nosotros hicimos así con el Ministerio de Servicio, los rotamos. Y el que protestara, ay, ahora era cuando le faltaba. Él quiso, siendo Dios, el Hijo de Dios, se puso a quitarle la tierra, el polvo, parte de los excrementos de los animales en los pies de sus discípulos. ¡Wow! Él quiso enseñarnos eso a sus discípulos también. Y otra cosa fundamental para ser siervo, para servir, es el amor. El amor. Y él con eso le demostró: yo los amo. Aquí estoy lavándole los pies. ¿Y sabe algo? Si tú le quieres servir al Señor, tú tienes que amar a las almas. Porque cuando no hay ese amor por las almas, no les predicas. Cuando hay ese amor por las almas, te da lo mismo ir o no ir a la célula. Llovió, no voy. Me siento un poquito mano de la casa, no voy. No importa. Pero cuando nosotros amamos las almas, hacemos todo lo posible por predicarles la palabra y sacarles de la oscuridad y llevarlas al mundo de la luz. Aleluya. Pero necesitamos amar a las almas. Si no, no servimos. Si no, no somos verdaderos servidores. Y sabes, Jesús, siendo ese Dios, siendo ese Hijo de Dios, lo hizo con un propósito. Y le dice en el verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y mira cómo cierra este verso: bienaventurado seréis si las hiciera. Cuando tú sirves al Señor de todo tu corazón, cuando yo sirvo al Señor de todo mi corazón, no porque me manden, no porque es obligación, sino porque amo las almas, yo soy bienaventurada, porque así lo dice la palabra. Tú eres bienaventurado cuando sirves de todo corazón. Tú eres bienaventurado porque vas y le predicas y ayudas a las almas que te necesitan o que necesitan de Dios. Eres bienaventurado si lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y de esta etapa aprendemos, mis amados, que si queremos dejar esa vida común, esa vida indiferente, carente de sentido, carente de amor, mis amados, lo primero que debemos aprender es a ser siervos. Siervos para estar dispuestos a proclamar el mensaje de Dios a cualquier persona que lo necesite, mi amado. Cuando somos siervos nos esforzamos por llevar esa palabra. Hoy mi esposo decía: ay, con esa lluvia quizás no va a llegar gente. Y yo digo: no importa, llegan 2 o 3. A esa gente yo le predicaré la palabra. Aleluya. Oh, gloria a Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque esa gente hizo un esfuerzo y logró llegar, mis amados. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y yo sé que va a causar un efecto. Porque para eso estoy aquí. Para eso Dios me puso esta palabra y la estoy trayendo. Sean 2, sean 3, sean 10, sean 100. No importa. Aleluya. Porque yo sé que la palabra no vuelve vacía. Nunca la palabra volverá vacía, sino que llega al corazón de usted y hará el efecto para el cual Dios la ha traído en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Y lo segundo, mis amados, que debemos aprender es mantener una continua comunicación con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Pedro mantuvo todo el tiempo una comunicación, una comunión con Jesús, y él enseñó a amar. Así yo los amo a ustedes. ¿Y quién pone ese amor en nosotros, mi amado? El Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos todos los días, allí en el lugar secreto, allí donde tú oras,
en el lugar santísimo, le digo yo al mío, lugar secreto, altar de oración, como tú quieras llamarlo. Cuando tú llegas allí a diario a hablar con Jesús, a hablar con el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Cada día lo amamos más, cada día nos enamoramos más. Y ese Espíritu Santo pone en ti ese amor, ese corazón humilde, lo va poniendo en ti, así también como lo puso en Simón Pedro. Por eso, mi amado, es necesario mantener una comunicación constante con el Espíritu Santo. Y la cuarta etapa la he llamado sanidad del alma. Sanidad del alma. Televisión, la cuarta etapa, por favor. Y allí me voy a basar en Juan 21, de verso 1 al verso 17. Juan 21 del verso 1 al 17. Y podemos decir que después de la muerte de Jesús y de su resurrección, ¿sabes qué? Él estuvo 40 días, después que resucitó, 40 días aquí en la tierra, apareciéndoles a los discípulos y apareciéndoseles a algunas personas. Y en ese precisamente capítulo 21 nos narra que Pedro fue a pescar junto con los otros discípulos al mar de Tiberia. Y sabes, no pescaron nada, ni un pececito. Se parece a la misma escena que vimos cuando inicié en Lucas 5, cuando les dije un encuentro con Jesús. Allí no habían pescado nada. Igualito en ese momento estaban los pescadores. Sin embargo, en ese momento Pedro tenía una condición espiritual diferente. Veamos por qué, mis amados. Allí, después que Jesús fue arrestado, fue apresado, sabemos que Pedro lo seguía de lejos, viendo a ver qué iban a hacer con Jesús. Y en ese transcurrir, ¿verdad? Hay personas que reconocieron a Pedro. Tú eras uno de los que andabas con Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? No, yo no soy. Lo negó 3 veces en 3 oportunidades. Y eso está en Marcos 14. Lo negó en el verso 68, en el verso 70, en el verso 71. 3 veces negó haberlo conocido. Y así, mis amados, con esa negación comenzó el descenso espiritual en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque se sentía culpable. Él mintió. Él sabía que era verdad que andaba con Jesús, mis amados. Pero él tuvo temor de que lo pusieran preso a él también. Eso lo llevó a sentirse culpable, a sentirse frustrado. A tal punto, mis amados, que quizás pensó, bueno, el Señor me dijo que me hará pescador de hombres. ¿Qué pescador de hombres voy a ser yo si lo negué? Mejor es que vuelva a mi oficio original. Entonces, él que decidió, ¿verdad?, volver nuevamente atrás, a pesar de que Jesús le había profetizado que iba a llevarlo a ser pescador de hombres. Retrocedió, mi amado, dio un paso atrás y volvió a su empleo antiguo, a su ocupación, mejor dicho, antigua, ser pescador. Pero fíjense que en esa oportunidad volvió a ser pescador. ¿Y qué pasó? Ni un pez. No atrapó ni un pez, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros retrocedemos en nuestra vida espiritual, ¿sabe? Esta vida se vuelve vacía. Volvemos a ser improductivos. Volvemos a ser infructuosos. Nada nos sale bien, mis amados. Nada. Nosotros hemos visto, mi amado, personas que con esta plaga del virus, muchos retrocedieron. Y uno se los consigue por allí vacíos, no haciendo nada. Y a veces nosotros, mi esposo y yo, andamos a los centros comerciales y nos ven. Y hay unos que se esconden para que no los saludemos. Nosotros los dejamos tranquilos, ya los vimos. Y hay otros que se acercan. Ay, pastores. Ay, que no. Mire, y nos dicen, ay, bueno, yo no he vuelto más, es que tanta dificultad. Y nos empiezan a dar argumentos. Yo no se los pongo cuidado. Y entonces nos dicen, ay, pero ustedes siguen siendo mis pastores. Yo no sé por qué la gente dice así. Yo le digo, pero si yo sigo siendo tu pastora,
vaya a la iglesia nuevamente, que ahí estoy yo. Porque si no, yo aquí en los centros comerciales no la puedo pastorear. ¿Para qué? Me dicen ser pastora. Y a mi esposo también. Pero usted sigue siendo mi pastor. No, mi amado. Esas vidas se han desviado. Le pasó como a Pedro, volvió nuevamente a su oficio original. No vuelva atrás, mi amado, porque atrás no vas a conseguir nada. Todo lo consigue aquí en el nombre de Jesús, con el Señor. Aleluya. Y volvió atrás, volvió a ser improductivo. La misma escena inicial cuando conoció a Jesús. No es casual, mi amado, no es casual. Y pero qué bueno es que en ese momento se le volvió a aparecer Jesús. Y Jesús en el verso 6 les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y a pesar de que ellos no se dieron cuenta que era Jesús resucitado, a pesar de que no lo reconocieron, ellos obedecieron y echaron la red. Y dice que no la podían sacar, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que había. Gloria al Señor. Mira cómo solamente el volver a Jesús nos podemos hacer productivos de nuevo. Aleluya. Y entonces cuando ellos vieron esa cantidad de peces, cuando vieron ese milagro, entonces identificaron: este es Jesús. Aleluya. Se dieron cuenta entonces que era Jesús. Por eso, mi amado, si alguien está en esta mañana aquí que se ha separado de Jesús, que ya no es la mujer o el hombre firme que era antes, hoy Dios te está hablando, hoy Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: vuelve a mí, porque allá no vas a conseguir, en el mundo no vas a hacer nada. Vuelve a mí, que yo te levantaré y te fortaleceré de nuevo para que vuelvas a trabajar en mi obra. Hoy te dice el Señor eso, ¿sabes? Y luego que pescaron, entonces esa pesca milagrosa, Jesús los invitó a comer con él y empezó a preparar unos peces allí a orilla del mar. ¿Sabes algo? Empezó a hablar con Pedro. Él no iba a dejar a Pedro así. Pedro había retrocedido espiritualmente. Por lo que les estoy diciendo, lo había negado. Se sentía culpable. Y allí él no iba a dejar a Pedro de esa manera. Y le dijo a Pedro, le hizo 3 preguntas. La misma pregunta en el versículo 15, en el versículo 16 y en el 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió 3 veces a esa pregunta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y con esta respuesta, mi amado, 3 veces, tal como lo había negado, él sanó el corazón de Pedro. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús le respondió también: entonces apacienta mis ovejas. Y la segunda vez le dijo: ¿me amas? Si te amo, pastorea mis ovejas. Y luego la tercera: Pedro, ¿me amas? Sí te amo, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Mira, si Dios no le hubiese perdonado, si Jesús no le hubiese perdonado, no lo manda a apacentar y a pastorear sus ovejas. Pero Jesús lo hizo para quitarle esa culpabilidad que Satanás pone en nuestras vidas. Jesús no nos culpa. Por eso cuando dice: tú eres el culpable, usted le va a decir: mira, no hagas el papel de Satanás, porque el que culpa es Satanás. Él no culpa, él perdona. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Y Jesús lo perdonó. Sé que tienen capacitación destino ahora, entiendo, pero tenemos corrido los servicios. Y Jesús los perdonó, mi amado. Y Pedro ahí sanó su corazón. Y mira lo importante que te voy a decir. Mira lo que hizo Jesús. Primero lo sanó y después le dijo: vaya, apacienta mis ovejas. ¿Qué me quiere decir esto, mis amados? ¿Qué podemos aprender de esta etapa? Que si nosotros, mi amado, queremos servirle al Señor, necesitamos tener un corazón
completamente sano. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos tener un corazón sano, mi amado. Un corazón que no esté lleno de rencores, que no esté lleno de amarguras, de dolor, de falta de perdón, de deseos incorrectos. Porque cuando está lleno de todo eso no podemos pastorear a nadie, mis amados. Porque tú no puedes ayudar a uno que esté en esa condición, sufriendo, amargado, frustrado, con falta de perdón. Porque tú no vas a tener autoridad para decirle a él que deje eso, mi amado. Ni orar por él porque no tendrías autoridad. El Señor quiere que nosotros, para que le sirvamos, tengamos un corazón completamente sano en el nombre de Jesús. Y si tú, mi amado, tienes todavía algo en tu corazón, raíces de amargura, falta de perdón, deseos incorrectos en tu corazón, hoy el Espíritu te dice: llévalo a la cruz del Calvario. Allí donde murió Jesús, lleva todo eso a la cruz del Calvario y renuncia a eso, porque Jesús te perdona, te sana, para que tú le puedas servir y ser fructífero y salir de esa vida común y corriente a una vida llena de frutos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es importante, mi amado. No podemos andar por la vida arrastrando esas cargas pesadas. María Gabriela predicó sobre que todas esas cargas, si tú estás cargado y cansado, pues busca de Dios. Llévalas al Señor, entrégaselas a Él. Y la quinta etapa con la cual vamos a terminar, la he titulado llenura del Espíritu Santo. Y me voy a basar en Hechos 2. En este pasaje, mis amados, se refiere al día de Pentecostés, donde todos los discípulos, más otros más, estaban reunidos, 120 en total, en el aposento alto. Allí estaban orando juntos, unánimes. Y sabe, de repente llegó el Espíritu Santo y los llenó a cada uno de ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y esa gran multitud de personas que habían ido a celebrar el día de Pentecostés, cuando oyeron a esos hombres hablar en diferentes lenguas, entonces ellos quedaron atónitos, perplejos de ver esa gran cantidad de lenguas que se impusieron en cada uno de ellos. Otros se burlaron y dijeron que estaban llenos de mosto. Y en ese escenario que estaba sucediendo allí, ¿sabe quién se levantó? Se levantó Pedro. Pedro se levantó y comenzó a hablarles, comenzó a testificar de Jesús. Comenzó a dar testimonio de su propia vida en ese mensaje. ¿Sabe? Y en ese primer mensaje, ese hombre, aquel hombre común y corriente, aquel pescador, aquí lo vemos cambiado y transformado, lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y allí se ganó 3,000 personas. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y sabes, cuando volvió a predicar, se ganó 5,000. Y no solamente se ganó 3,000 y 5,000, 8,000, sino que también los consolidó, los discipuló, mis amados, tanto en el templo como en las casas. Él no los dejó, solamente los gané allí. No, le hizo el proceso completo, tal como Jesús lo hizo con él. Esa es nuestra función, mi amado, que los que tú te ganes también los consolides, también los discipules. Y así como tú estás dando fruto con él, él dará fruto con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Mira ese pescador común y corriente, y lo vemos ahora ganándose 8,000 personas y viendo por cada uno de ellos. Observemos esa vida, cómo cambió a través de estas diferentes etapas. Por eso te dije, identifícate con esas etapas. Mira que te enseña la vida de Pedro, la vida de ese Simón que se convirtió en Pedro, y ahora lo vemos allí. Y sabes, me gusta cuando él en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, él reconoce, él hizo un reconocimiento que todo lo había logrado mediante el conocimiento de aquel que lo llamó por su gloria.
dándole preciosas y grandísimas promesas para que pudiera ser partícipe de la naturaleza divina. Eso ha hecho Dios con nosotros también. Y yo te digo, ¿qué aprendemos en esta etapa? En esta última etapa, ¿qué aprendemos? Si queremos llevar una vida productiva, si queremos cumplir la gran comisión, el gran mandato que Dios nos dejó en su palabra, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Diga, yo debo ser llena del Espíritu Santo. ¿Para qué, mi amado? ¿Para qué? Para que esa llenura, mira, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu esté en ti y te reviva, te cambie, te transforme de una vida común a una vida productiva. Ese es el Espíritu Santo que te llena con su poder para que puedas hacer la obra de Dios. Así que busca el Espíritu Santo a diario, intimida con Él y Él cambiará tu vida desde ahora y para siempre. Aleluya, como sucedió con Simón. Luego fue Pedro, luego fue siervo y luego fue apóstol. ¿Cuántos quieren pasar por ese proceso tan maravilloso? Aleluya, ya lo sabes. Y hoy quiero pedirte que te pongas de pie. Aleluya. Y vamos a leer, porque quiero que lo leamos todo para que tú lo comprendas. Unos versos que nos dejó el apóstol Pedro en la segunda carta de él, capítulo 1, versos 5 al 8. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este es el consejo, mi amado, que el apóstol Pedro nos deja para cada uno de nosotros. Y lo vamos a leer. Por favor, vamos a leerlo. Un momento que la televisión, aquí. Segunda de Pedro 1, 5, 8. Les repito que lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con dominio propio. El dominio propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Y sabes cómo lo dice la Reina Valera, ese último versículo? Si ustedes crecen en todo esto, no estarán ociosos ni sin frutos. Si hacemos todo esto, mi amado, Dios nos promete que no estaremos ociosos, no estaremos sin fruto y seremos, por el contrario, hombres y mujeres productivos. Gloria al Señor. Yo quiero que levantes tu mano y vamos a alabar.